Mario Kart 64 es un juego muy interesante, porque a diferencia de muchas de sus entregas subsecuentes, es de hecho bastante sencillo salirse de la pista y explorar un poco sus niveles. Por ejemplo, estoy bastante seguro de que prácticamente todos los que lo llegaron a jugar, en algún momento intentaron seguir las vías del tren en este escenario, lo cual te lleva por un recorrido bastante interesante, atravesando un túnel que nunca es utilizado durante toda la carrera, lo cual significa que salirte del camino es la única manera de verlo. Y si bien no hay absolutamente nada dentro de él, es bastante interesante que lo puedas visitar. La playa Cupatrupa también tiene un espacio muy parecido. Para llegar a él tienes que utilizar un turbo durante esta rampa, lo cual te permite acceder a un atajo que de hecho te ahorra bastante tiempo. Pero ¿alguna vez se te ocurrió detenerte para observar a detalle este lugar? Probablemente no. Al tratarse de un juego de carreras, es natural que siempre estemos enfocados en ir tan rápido como sea posible. Pero si te detienes aquí, bueno, te encontrarás con un espacio bastante tranquilo. La verdad es que no estoy seguro de por qué, pero al menos a mí me transmite una cierta sensación de paz. Incluso puedes acceder a este lugar desde la cascada, algo que probablemente muchas personas nunca hicieron porque, bueno, no tiene ningún propósito. Pero sin duda, el espacio más reconocido y recordado dentro de todo el juego probablemente sea el castillo de Peach. Recuerdo que cuando era pequeño estaba fascinado con la idea de que simplemente pudieras salirte de la pista y llegar hasta el castillo de Super Mario 64. A decir verdad, creo que fue el primer easter egg que llegué a experimentar de manera consciente. Y durante mucho tiempo este lugar permaneció justamente como eso, como una linda referencia. Pero una vez que me convertí en adulto, comencé a prestarle más atención y me di cuenta de que es bastante raro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este video no se trata sobre espacios liminales, pero una de las características más importantes de la liminalidad es algo que se siente extremadamente familiar, pero al mismo tiempo extraño. Es decir, que hay pequeños detalles que te hacen darte cuenta de que no estás en el lugar que deberías. Tal vez un objeto está mal posicionado, tal vez un pasillo lleva a una habitación diferente, o tal vez algo es de otro color. Hay muchísimos detalles que pueden transmitirte esta sensación que te hace decir, espera, algo no está bien. Y como Super Mario 64 es uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida, es muy sencillo para mí identificar estas diferencias. Por ejemplo, en este lugar se supone que haya un cañón que al conseguir todas las estrellas del juego te permite dispararte a la cima del castillo. Pero en la versión de Mario Kart esto simplemente no existe. Y como lo dije antes, es como entrar a tu habitación y darte cuenta de que tu cama no está. Y tal vez algo muy insignificante, pero muy notorio también, es que todos los árboles están mal. Sí, se ven diferentes, están en otras posiciones y no tienen colisión. Sé que para algunos todo esto podría sonar irrelevante o incluso exagerado, pero la combinación de estos elementos, al menos a mí, me hace voltear a este lugar con cierta rareza. Y la cosa es que el mundo de los videojuegos está repleto de espacios como este. Como puedes ver, este video no tiene la intención de ser oscuro, misterioso ni nada parecido, sino que simplemente vamos a explorar algunos de los rincones más ignorados de los videojuegos. Lugares que siempre han estado ahí, pero que normalmente no les prestamos atención. Tony Hawk, al menos su primera entrega, es un gran ejemplo de un juego que técnicamente no tiene nada de extraño, pero aún así hay varios pequeños lugares que se sienten un poco particulares. En el segundo escenario, que toma lugar en una universidad, se puede entrar a una habitación que es literalmente una cancha de baloncesto con rampas de patineta, lo cual tiene sentido dentro del juego. Se supone que puedas patinar por donde quieras, incluso las gradas son rampas a las que puedes subir. Pero si nos alejamos un poco de la lógica del título y empezamos a ver a este lugar como si fuera un espacio verdadero, es muy extraño. De hecho, eso es algo que nunca había notado. Prácticamente todo lo que existe dentro del juego está diseñado como si fuera un parque de patinaje.
Y no sé, es un poco curioso. Esos ventiladores en el techo, por ejemplo, lucen bastante peligrosos. Solo puedo imaginarme a alguien intentando hacer un truco en la rampa y terminando rebanado. El centro comercial es otro escenario muy interesante. A decir verdad, nunca me había cuestionado por qué hay tantas rampas. Y la cosa sobre este nivel es que está diseñado para que tu personaje siempre vaya hacia abajo y siempre vaya con bastante velocidad, por lo que es muy raro que un jugador se detenga, pero cuando lo haces se vuelve evidente lo extraño que es. Por ejemplo, estas cosas se supone que sean elevadores. La verdad es que nunca lo había notado. Siempre pensé que eran pistones gigantes o algo parecido, porque no llevan a ningún lugar y honestamente tampoco se ven como elevadores. Algunos lugares de este nivel también transmiten una sensación bastante grande de liminalidad. Los colores, las luces, el agua fluyendo y la manera en la que muchas de las estructuras no parecen tener sentido. De hecho, si te tomas el tiempo para observar de cerca algunas de las tiendas que hay a los lados, te darás cuenta de que muchas de ellas se ven un poco aterradoras. Honestamente, incluso creo que encajarían perfecto en un juego de Silent Hill. Las paredes, los estantes y el suelo, todo se ve bastante desgastado. Y hay un local al que de hecho sí puedes entrar, pero no hay caja registradora, no hay puertas y no hay nada. Aparte de este librero en el medio de la habitación. También es posible encontrarse con una de las preguntas más complejas que cualquier niño se hizo cuando era pequeño. ¿Cómo diablos metieron un auto en el centro comercial, especialmente en un pasillo tan estrecho? Como puedes ver, muchos de estos espacios extraños son extremadamente comunes entre los primeros videojuegos en 3D que llegaron a existir, por el simple hecho de que los desarrolladores, apenas estaban aprendiendo cómo utilizar las herramientas y cómo hacer que un mundo en 3 dimensiones se sintiera real. En The Legend of Zelda Ocarina of Time, por ejemplo, uno de los juegos más condecorados de toda la historia, hay muchos lugares peculiares. Y no estoy hablando de los que son intencionalmente oscuros, que son bastantes, sino de los que son difíciles de entender, como este. Dime, ¿qué es lo que ves? ¿Notas algo extraño? ¿Qué tal las paredes? ¿Podrías decirme de qué material se supone que son? ¿Es hielo? ¿Son cristales? ¿Es una especie de telón? La verdad es que yo no tengo idea, y la cosa que más me fascina es que nunca me había detenido a pensar sobre ello. Este es uno de esos lugares en los que entras, agarras el objeto que hay en el cofre y te vas. Es muy extraño que una persona se quede aquí por más de unos cuantos segundos. Y por esto mismo estoy bastante seguro de que muy pocos jugadores en algún momento se tomaron el tiempo para voltear hacia arriba o siquiera para cuestionarse en dónde se encontraban. Hay muchas habitaciones secretas en Ocarina of Time, pero casi todas son cavernas y cosas parecidas, lo cual tiene mucho sentido, pero justamente eso hace que esta destaque todavía más. Creo que esta es una de esas instancias en las que tu imaginación se supone que haga el trabajo. La verdad es que esto es algo bastante común en los juegos antiguos. Hay texturas que simplemente no tienen mucha lógica, pero las aceptamos como parte del mundo. Pero si le muestras esto a una persona que nunca ha jugado videojuegos, lo más probable es que se sienta bastante confundida. Y una de las cosas más raras de todas es que los patrones de los muros se deforman cuando te mueves, algo que no sucede en ninguna otra parte del juego. En la caverna de hielo también hay un lugar sumamente parecido, pero en esta ocasión no hay líneas raras en las paredes, sino brillos. Creo que la intención era representar una caverna sumamente oscura con varios cristales a la distancia, pero obviamente por las limitaciones de la época terminó viéndose como la cabina de un DJ. Y de nuevo, esta es una de esas habitaciones en las que entras, agarras lo que necesitas y te vas, por lo que probablemente muy pocas personas se hayan tomado el tiempo para observarla.
Lego Island es otro gran ejemplo de lo extrañas que pueden resultar las primeras gráficas en 3 dimensiones. El título fue lanzado en 1997 y en caso de que nunca hayas escuchado sobre él, bueno, es un juego bastante sencillo en donde simplemente tomas el papel de un personaje en una isla de Lego. Puedes deambular por ahí, platicar con las personas, hacer misiones y cosas similares. A decir verdad, se siente como si un niño pequeño hubiera construido una ciudad con las piezas de Lego que tenía guardadas, que probablemente era la intención. Y por esto mismo, el juego está repleto de situaciones aleatorias. Cuando tocas un edificio, este comienza a dar vueltas en el aire. Cuando hablas con una persona, un montón de cosas sin sentido aparecen en el fondo. E incluso puedes encontrarte con tiburones en el medio de la calle. Y sí, en caso de que te lo preguntes, esas cosas blancas que se ven a la distancia son fantasmas. ¡Bú! Podríamos decir que el juego es bastante extraño por sí mismo, pero aún así hay ciertas áreas que son incluso más particulares. Por ejemplo, puedes entrar a una serie de carreras en las que constantemente verás escenarios como pasillos largos con texturas extrañas y unos cuantos enemigos dentro de ellos. Creo que este es uno de los más raros, 2 esqueletos dando vueltas encima de unas pizzas gigantes. Y creo que entre más te detienes a observar, más incómodo se vuelve todo. Como lo dije antes, los juegos de carreras están diseñados para que nunca bajes la velocidad. Digo, solo mira esto, ni siquiera sé qué es lo que está sucediendo. Pero sorpresivamente, el espacio más extraño que hay en el juego, al menos en mi opinión, es una pequeña caverna que se encuentra alejada de todo. Recuerdo que cuando era pequeño, llegar a este lugar me producía mucho terror, porque en un juego que es tan colorido y alocado, esto se ve sorpresivamente tétrico. Solo hay un cofre y una puerta que no lleva a ningún lugar. Y si interactúas con el cofre, sale un gato que se avienta unas marometas y se vuelve a meter. Es bastante extraño, y por algún motivo a los otros personajes les encanta llegar hasta aquí. Y de hecho, desde esta perspectiva la salida incluso parece una de las trampas del correcaminos. Pero, en fin, prácticamente todos los juegos de Grand Theft Auto tienen bastantes lugares peculiares. Espacios que te hacen decir, hey, esto es un poco raro. Sobre todo porque esos títulos intentan emular la realidad hasta cierto punto. Por ejemplo, en Grand Theft Auto Vice City hay muchos edificios, estructuras y rincones que se sienten incompletos, como si los desarrolladores nunca hubieran terminado de construirlos. Uno de los más interesantes se encuentra en este lugar, detrás de todos los edificios. A decir verdad, si no fuera por los pocos personajes que hay caminando, esta escena realmente transmitiría una sensación de liminalidad. Pero lo realmente fascinante es que si continúas avanzando, eventualmente llegarás a un bloque vacío de concreto. Como lo dije antes, hay muchos lugares que parecieran no estar acabados, y este es probablemente el mejor ejemplo de ello. No sé si originalmente tenían la intención de que esto fuera un edificio, un estacionamiento o algo parecido. Lo único que sé es que en el juego final no es más que un bloque completamente gris en el que no hay nada en absoluto. Aunque es muy curioso que haya tantas personas. ¿Será que es un punto de reunión para pervertidos? Hola, guapo. ¿Te gustan las patas? Otro lugar muy interesante se encuentra aquí, justo detrás de la base militar. Este espacio probablemente es el lugar más tranquilo que hay en el juego, sobre todo si lo visitas al atardecer. Y es que solo es un campo abierto junto al mar. No hay personas, no hay vehículos, no hay carreteras y no hay nada. Lo cual ya podría considerarse bastante extraño por sí mismo. Pero lo realmente interesante son estas figuras geométricas que hay en la orilla. Para un título que intenta emular la realidad y que de hecho hace un trabajo bastante decente en ello, esto se siente completamente fuera de lugar. Se siente artificial, como si hubiera sido creado por alguien, y no como algo que existe en la naturaleza. Y quién sabe, tal vez lo sea. Después de todo, estamos detrás de una base militar. Pero en realidad, creo que esto solo es el resultado de las gráficas del juego. Uno de esos detalles que los desarrolladores nunca
nunca pensaron que alguien le prestaría atención. De hecho, lo más extraño de todo es que este triángulo solo existe en este lugar en específico. Puedes darle la vuelta completa a toda la orilla del juego, incluso a los lugares cercanos, y nunca te vas a volver a topar con algo similar. Hay varios espacios con ángulos pronunciados, sí, pero ninguno como este, lo cual lo hace ser bastante único. Y tal vez esto no sea tan extraño, pero ¿sabías que hay una funeraria dentro del juego? Sí, es un pequeño edificio que pasa bastante desapercibido, pero de hecho es posible caminar un poco y entrar a través de un pasillo que se encuentra justo detrás, el cual te lleva a la tumba de 4 personas. Si bien este lugar no es raro en el mismo sentido que los otros que hemos explorado, creo que aún es un espacio interesante por el simple hecho de que algunas personas nunca lo llegaron a ver. Y no sé, tal vez aquí es en donde entierran a tu personaje después de intentar saltar a través de un edificio. En The Legend of Zelda The Wind Waker, una de las actividades principales que haces en el juego es navegar. Esto te permite llegar a una infinidad de islas que se encuentran regadas por todo el océano, algunas mucho más raras que otras, pero de entre ellas hay una en particular que destaca del resto, y es esta. La razón por la que es tan extraña obviamente es por su forma. Mientras que todas las otras islas que hay en el juego se ven naturales, esta está conformada únicamente por cubos, lo cual le da una apariencia bastante artificial. Y la cosa es que no hay otros lugares similares. Esta es la única isla que se ve de esta manera, por lo que si en algún momento te llegaste a topar con ella por mera casualidad, lo más probable es que haya dejado una impresión bastante grande en ti. De hecho, es posible mover los bloques para llegar a la cima, aunque lo único que hay es una pieza de corazón. Aunque también puedes saltar a esta pequeña isla adyacente y brincar por el hoyo que hay en ella, lo cual te llevará a una caverna con todavía más cubos, y lo que aparentemente son los dientes de unos tiburones. Al igual que antes, puedes mover los cubos para resolver un acertijo y obtener una recompensa, aunque en esta ocasión solo son rupias, lo cual lo hace mucho menos interesante. Puede que este lugar haya sido diseñado de manera intencional, pero aún así, creo que es uno de los espacios más extraños que existen en el universo de Zelda. Portal, especialmente su primera entrega, también tiene algunos lugares como este. A lo largo del juego se vuelve bastante evidente que nosotros nos encontramos en una sala de pruebas, pero de vez en cuando bastante alto en las paredes podemos ver diversas ventanas que nos permiten observar un poco el mundo exterior. La gran mayoría de ellas están difuminadas, por lo que es difícil distinguir lo que ocultan. Pero durante la última parte del juego, podemos romper los límites para escapar y llegar hasta ellas. Por supuesto, esto es parte de la historia, pero aún así creo que vale la pena hablar sobre ello, porque actúan como un contraste bastante grande con el resto de la aventura. Normalmente, los escenarios que vemos a lo largo del juego son bastante limpios, pero aquí tenemos óxido, cosas desordenadas y de hecho podemos observar los niveles desde una nueva perspectiva. También puedes encontrarte con varias notas, algunas de las cuales sugieren que pollos fueron utilizados en estos experimentos. Pero probablemente lo más interesante de todo son estas pequeñas esquinas, lugares a los que no deberías de prestar demasiada atención, pero que cuando lo haces te llevan a preguntarte cosas como ¿de dónde viene ese brillo rojo? ¿Acaso es del exterior? Siempre he sentido una gran fascinación por el escenario principal de Gmod, un lugar que se siente nostálgico pero también muy extraño cuando te detienes a observarlo de cerca. El punto de este escenario es que no hay objetivos, se supone que sea solo un espacio abierto en el que puedes hacer lo que quieras, pero si te pones a explorarlo como si se tratase de un videojuego normal, te llevarás una sorpresa al descubrir lo que oculta. Por ejemplo, si entras a esta estructura te encontrarás con una serie de pasillos
pasillos que al final te llevan hasta una habitación completamente blanca. Ni siquiera es posible distinguir el suelo de las paredes. También puedes encontrarte con bodegas o habitaciones gigantes, pero sin ningún objeto dentro de ellas. E incluso hay escaleras que no llevan a nada, como si existieran simplemente porque alguien pensó que sería divertido asustar a las personas. A decir verdad, el escenario entero se siente como una maqueta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si te pones a pensarlo, es muy sencillo darse cuenta de que la gran mayoría de los mundos que existen en los videojuegos intentan venderte la idea de que te encuentras en un lugar. Es decir, tienen movimiento, tienen lógica, tienen personas viviendo dentro de ellos, objetos que puedes coleccionar y otras tantas actividades. Algunos de estos niveles funcionan como un parque de diversiones, mientras que otros intentan replicar ciudades enteras. Pero este escenario en particular no encaja con ninguna de las dos descripciones, y en su lugar diría que se siente mucho más artificial. La gran mayoría de las estructuras que podemos encontrarnos, por ejemplo, solo son un cascarón, lo cual significa que no tienen nada por dentro. Los edificios no cuentan con pisos y mucho menos con decoración. Solo son 4 paredes pegadas entre sí formando un rectángulo gigante. De hecho, si utilizas trucos para alejarte del mapa, te darás cuenta de que ciertamente es una maqueta. Pero aquí hay algo que tal vez no conocías. ¿Sabías que hay un área completamente diferente en el cielo? Sí, esto es algo que descubrí mientras grababa el material para este video. Y resulta que si te acercas, es solo un bloque gigante de cemento en el medio de una ciudad. Sin duda, uno de los espacios más particulares de los que hemos hablado. Pero aún hay un último juego que me gustaría mencionar, y ese es Just Cause 3. Este es probablemente el título más desenfrenado que haya jugado jamás. Puedes lanzar cohetes desde el ala de un avión, puedes ponerle bombas a una vaca y puedes utilizar un gancho para sujetarte de cualquier cosa que haya en el mundo y salir disparado. Este juego es raro en el mejor sentido de la palabra, y por su propia naturaleza hay bastantes lugares extraños dentro de él. Pero hay uno en particular, una isla considerablemente grande que, según el mapa, se encuentra fuera de los límites, pero que de hecho puedes simplemente volar hasta ella. Resulta que esta isla es un volcán, incluso puedes escuchar el sonido del fuego si prestas mucha atención. Pero lo más interesante es que dentro de ella puedes encontrarte con las ruinas de una antigua civilización, la cual aparentemente fue destruida por la lava. Supongo que es una referencia a Pompeya, la ciudad antigua que sufrió el mismo destino. Hay muchísimas estructuras a lo largo de este lugar, en las montañas, en el suelo e incluso en el agua. Pero honestamente, no sé si esto pueda considerarse como un secreto o como un lugar extraño, porque a pesar de estar técnicamente fuera de los límites, es de hecho bastante sencillo llegar hasta aquí. Y encima de todo, existen varios elementos que nos indican que es un lugar intencional. Digo, no hay misiones ni nada que puedas hacer, pero sí hay personas en el agua, y el espacio es demasiado grande para hacer algo que los desarrolladores simplemente olvidaron. Es obvio que es un lugar intencional, pero la razón por la que lo incluí dentro de este video es porque aquí, en una isla todavía más pequeña que se encuentra al lado, es posible encontrarse con esto. ¿Notas algo extraño? A decir verdad, ni siquiera sé qué es lo que está sucediendo. Al principio pensé que las cosas simplemente no estaban cargando bien, que las texturas se habían corrompido o algo parecido. Pero no, los modelos de las ruinas están intactos como deberían, pero por algún motivo están cubiertos por algo. No sé si es nieve, no sé si es cera. Honestamente, casi pareciera como si todo estuviera hecho de plástico y se hubiera derretido. Pero sí, es súper raro. Y en caso de que te lo preguntes, no es un error de mi juego. De hecho, tú mismo puedes llegar hasta aquí. Y lo más fascinante de todo es que no es solo esta estructura la que se encuentra en estas condiciones. Todas las cosas que existen en este lugar se ven exactamente de la misma manera. Pero eso es lo más interesante, que solo sucede en esta pequeña isla.
Creo que lo que está sucediendo es que los objetos normalmente tienen varias versiones de sí mismos. Es decir, cuando ves algo desde una distancia bastante grande, se utiliza un modelo de baja calidad diseñado para no consumir demasiados recursos. Pero por algún motivo en este pequeño lugar, ambos modelos son mostrados al mismo tiempo, el de baja calidad y el de alta calidad, lo cual ocasiona que las cosas se vean así, empalmadas. De hecho, puedes simplemente atravesar esta cosa. Para ser honesto, no soy un desarrollador, así que no sé si esto es verdadero, pero es la mejor explicación en la que puedo pensar. Y una de las cosas más divertidas sobre este lugar es que aparentemente ocasiona que todos los botes se estrellen. Digo, ¿qué demonios está pasando? Es como si la isla no existiera dentro del universo del juego, como si los personajes no estuvieran conscientes de ella. ¿Será que es el Triángulo de las Bermudas? No estoy seguro, pero lo que sí sé es que este es un espacio muy extraño. Pero, en fin, esta fue mi pequeña lista de lugares raros, curiosos o interesantes en el mundo de los videojuegos. Probablemente hay muchos otros que no conozco, así que si te has topado con alguno de ellos, compártelo en los comentarios. Como siempre, te agradezco mucho por haberme acompañado. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.